Hola, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido, bienvenida a nuestra programación, a nuestro canal Alimento para Crecer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir nuestros videos, gracias por los comentarios que nos haces y gracias porque cada vez que nosotros subimos un video, sacas el tiempo para verlo y compartirlo. Hoy queremos compartir un tema bíblico, una reflexión bíblica muy interesante, una reflexión que nos puede ayudar, una reflexión que quizás sea tu propia historia. Y yo quiero que prestes mucha atención, que estés muy atento, atenta a lo que Dios tiene en este momento para ti. La reflexión la encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículos del 1 al 7. Es la historia de la viuda pobre, o el aceite de la viuda, como muchos lo conocen. Y la Biblia nos dice lo siguiente, versículo 1. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, pero el acreedor ha venido para llevarse a mis 2 hijos. La historia empieza diciendo que había un hombre temeroso de Dios, pero que este hombre, por obvias razones, no se sabe, la Biblia no lo explica, no lo dice, murió. Sin embargo, este hombre dejó 2 hijos, pero también dejó una gran deuda. En el tiempo bíblico era costumbre de esclavizar a las personas o a los hijos de las personas que no podían pagar la deuda. Así que la historia nos dice que este hombre temeroso de Dios murió y esta mujer quedó en la pobreza, quedó sin nada. Porque más adelante los versículos siguientes nos lo explican y nos muestran de que así fue. Sin embargo, en el versículo 2, esta mujer dice a Eliseo que está preocupada porque su esposo está muerto, porque su esposo dejó una deuda muy grande que no puede pagar. Sin embargo, lo que más preocupa a esta mujer es que quieren esclavizar a sus 2 hijos. La Biblia tampoco nos dice la edad de estos jóvenes, pero tiene que ser de 15 años para arriba. Ahora, en el tiempo bíblico, cuando el esposo moría, los hijos varones eran aquellos que representaban o quedaban representando a su madre delante de la sociedad. Esta mujer está perdiendo sus únicas esperanzas, está perdiendo lo único que le queda, sus hijos. Y yo no sé si en esta hora tú estás perdiendo a tus hijos en los vicios. Yo no sé si en esta hora tu hogar se está destruyendo. Yo no sé si en esta hora has perdido o has recaído en la parte de la salud. Yo no sé si en esta hora ya perdiste la esperanza en ti. Yo no sé si ahora tu autoestima está por el piso y crees que no vales nada. Pero sin embargo, Dios te dice que tú vales mucho, que Él está pendiente de ti en las buenas y en las malas. Así que esta mujer tenía un panorama difícil delante de ella. Así que esta mujer estaba por perder lo único que le quedaba. La historia nos sigue diciendo que esta mujer fue a Eliseo y le dijo, el versículo 2 nos dice, Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer yo por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija llena de aceite de oliva. Esta mujer, sin lugar a dudas, fue una mujer muy pobre. Una mujer que no tenía nada material,
que no tenía un comedor, que no tenía una cama, que no tenía una estufa, que no tenía nada. Solo quedó con un frasco, una jarra llena de aceite. La pregunta que Eliseo le hace a esta mujer es la pregunta que Dios te hace a ti hoy. ¿Qué tienes en tu casa? Quizás en estos momentos difíciles que estamos atravesando como humanidad, tú crees que no tienes nada en tu casa. Tú crees que no hay nada valioso en ti. Pero Dios a cada uno de nosotros nos ha regalado dones y talentos para que nosotros a través de ellos aprovechemos las grandes bendiciones que Dios derrama cada día sobre nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tienes en tu casa que no te has dado cuenta del gran valor que tienes? La historia nos dice que esta mujer solo contaba con una jarra, una botellita de aceite. Esta historia nos remonta al libro de Éxodo capítulo 4, versículo 2, una historia muy parecida. Cuando Dios libró a su pueblo de la esclavitud después de 400 años, Dios utilizó a su siervo Moisés para llevar esta obra. Y yo quiero que prestes mucha atención al versículo 2 de Éxodo 4. Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés respondió, tengo una vara. Y sabes, tú puedes leer la historia ahí en tu casa en el libro del Éxodo capítulo 4 y sigue el diálogo entre Dios y Moisés. Pero el versículo 2 del capítulo 4 de Éxodo nos muestra a un Moisés desconfiado de Dios, a un Moisés que no creía en sí mismo ni creía en el poder de Dios. Y puede ser que en este momento de crisis tú no creas ni en ti ni creas en Dios. Puede ser que en este momento que estás atravesando difícil en tu vida, en tu hogar, en tu salud, en tu trabajo, no creas ni en ti mismo, ni en ti misma, ni tampoco creas en tu Dios. Pero sabes, la pregunta que Dios le hace a Moisés es una pregunta muy similar a la que Eliseo le hace a esta mujer viuda. ¿Qué tienes en tu mano?, le pregunta Dios a Moisés. Y Moisés respondió, Señor, solo tengo una vara con la que cuidaba al rebaño de mi suegro allá en el desierto. Pero sabes, con una vara a Dios le bastó para hacer milagros para su pueblo. Con una vara Dios demostró su poder. Y con una vara Dios dividió el mar Rojo en dos para que su pueblo pasara como por tierra seca. La pregunta es, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué colocó Dios en tus manos? ¿Qué es lo que hay en tu casa? El enemigo nos reclama como suyos. El enemigo nos quiere hacer entender o nos quiere hacer pensar que no valemos nada. Por eso hay muchas personas que deciden quitarse la vida porque creen que no valen nada. Y eso es un tema que más adelante tocaremos en un próximo video, la gran mentira. Creer que tú no vales nada. Y sabes, tú vales la vida del Hijo de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás reclamó al mundo y al ser humano como suyos. Y en el libro de Job, en el capítulo 2, versículos, Job capítulo 2, la historia de este gran hombre, el versículo 1 dice lo siguiente: otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás, representando a la tierra. Y Dios le preguntó: Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió: de rodear la tierra y pasearme por ella. Cuando Adán y Eva decidieron por sí solos desconfiar del poder de Dios y entregarle sus vidas y todo lo que Dios había creado para ellos al enemigo, Satanás reclamó al ser humano como suyo y hoy también lo reclama. Pero saben, en el libro de Juan, el capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios a María,
Porque de tal manera amó Dios a Juan, a Pedro, a Alejandra, a Daniel, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando Adán y Eva le entregaron este mundo a Satanás, Jesús vino para demostrarte lo cuánto que vales tú. Jesús vino para enseñarte que tú eres precioso, preciosa delante de los ojos de Dios. Tanto así que decidió morir en la cruz para que tú tuvieras la libertad. Hoy en día, muchas personas, aunque Dios nos liberó más de hace 2000 años con su muerte en la cruz, siguen esclavas de los vicios, del alcohol, de la pornografía, de la masturbación, del adulterio, del asesinato, del robo. Son personas que aparentemente andan entre la multitud riendo, pero por dentro están destrozadas, están vacías, llenas de odio, llenas de pensamientos negativos y son esclavas de su mente. Pero Dios nos dice que de tal manera te amó, que dio su único Hijo para que tú creas en Él y tengas la oportunidad de tener la vida eterna. Así que si te dicen que tú no vales nada, responde: yo valgo la muerte, la vida del Hijo de Dios. La historia continúa contándonos lo siguiente. Esta mujer le dice al profeta Eliseo que no tiene nada en su casa, pero Eliseo le dice: ve y pídele vasijas prestadas a todos tus vecinos, pide las vasijas que más puedas, y cuando ya tengas tus vasijas, enciérrate en tu casa con tus hijos y empieza con esa copita de aceite que tienes en tu casa, empieza a llenar esos jarrones, esas ollas que te prestaron tus vecinos. Y aquí, en esta parte, quizás tú creas que es una historia inventada, tú creas que es solamente una narrativa, pero no. Dios hizo el milagro. Este milagro, esta historia, es muy parecida a la historia de la viuda de Sarepta. Cuando el profeta Elías fue a visitarla, esta mujer estaba recogiendo leña para cocinar el último pan y después morir con su hijo. Esta viuda de Sarepta también es muy similar la historia a la viuda pobre, porque esta mujer de Sarepta no tenía con qué comer y esta mujer esperaba la muerte. Quizás hoy en día tú ya hayas perdido la esperanza de vivir. Tus deudas, la situación en tu hogar, la situación económica, quizás te haya dado a pensar que no vale la pena seguir viviendo. Pero Dios tiene algo interesante para enseñarte. Esta mujer se encerró en su casa con sus hijos y empezó a llenar como el profeta le dijo, y llenó la primera, llenó la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. No sabemos cuántas vasijas llenó. La Biblia no nos especifica cuántas llenó, pero yo me imagino que tuvieron que ser varias, más de 20 las que esta mujer alcanzó a llenar. Y cuando llenó la última, el aceite se acabó. Para Dios nada es imposible. Por eso, la dificultad humana es la oportunidad divina para demostrarte el poder de Dios. La dificultad humana es la oportunidad divina para que tú empieces a creer en Dios. Quizás nuestros problemas, quizás nuestros conflictos no nos permitan ver el poder de Dios. Quizás tú estés desconfiando de Dios, quizás yo he desconfiado de Dios, pero la Biblia dice que Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera en el cielo y en la tierra. La palabra bará, utilizada en el libro de Génesis, la palabra hebrea bará, significa crear de la nada. Y por eso la Biblia dice en el libro de Génesis que Dios creó el mundo de la nada. De la nada hizo los peces, de la nada hizo el mundo, de la nada hizo el agua, de la nada hizo el ser humano, de la nada. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer un milagro en tu vida de la nada.
Aunque el mundo, la psicología, la filosofía no quieran hacer entender que Dios no existe, la evolución, Dios es un Dios que crea de la nada. ¿Y sabes cuál es la mayor evidencia de que Dios te ama? La mayor evidencia es que tú estás con vida. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti. Dios te creó con un propósito. Dios te creó para cosas grandes. Aunque el mundo te quiera opacar, aunque el mundo, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, los jefes te quieran opacar, Dios te creó para cosas grandes. No olvides que Dios es un Dios perfecto y Dios no se equivoca. No creas que Dios se equivocó al crearte. No creas que eres un accidente, porque tú tienes un propósito en las manos de Dios. La historia nos termina diciendo que esta mujer fue y vendió el aceite y pagó la deuda que el esposo había dejado, y no solamente le alcanzó para pagar la deuda, sino que le alcanzó para vivir muchos días. Esta mujer alcanzó a liberar a sus hijos de la esclavitud. Esta mujer alcanzó a probar en su vida el poder de Dios. Y yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé si tus hijos se salieron de tu control. Yo no sé si pasas noches enteras llorando por tus hijos. Yo no sé si en tu cuarto derramas lágrimas por el dolor que sientes en tu alma. Yo no sé si tu hogar está a punto de destruirse. Pero una cosa sí te digo, Dios tiene el poder para poder hacer el milagro en tu vida, en tu hogar, en tu salud. Solamente debemos creer. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: la fe es la certeza de lo que no vemos, es la convicción de lo que esperamos. La fe es creer cuando no vemos nada, cuando las lágrimas nos opacan el rostro, el poder de Dios, y tú crees, eso se llama fe. A pesar de que el mundo se caiga, a pesar de que las montañas se derriten, tu fe permanece segura en Dios porque conoces a tu Salvador. Quizás la historia de la mujer pobre, la mujer viuda, sea tu propia historia. Quizás esta historia sea tu propia historia. Y Dios, así como hizo ese milagro allá en Jerusalén, en la tierra de Palestina, hoy quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere trabajar en tu mente y en tu corazón. Aunque quizás la historia no sea la misma, aunque quizás los actores no sean los mismos, aunque quizás la cultura, el tiempo no sea lo mismo, ¿sabes? Hay algo que no ha cambiado. Y yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hay un mensaje importante para ti en esta hora. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice lo siguiente: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. A pesar de que la historia no es la misma, a pesar de que los actores sean distintos, lo único que no ha cambiado es Dios. El mismo Dios de la viuda es el mismo hoy y siempre. El mismo Dios que hizo ese milagro hace más de 1000 años es el mismo Dios que quiere hacer el milagro en tu vida. Pero sabes, Dios nos ha dado algo muy valioso a los seres humanos, algo que nada ni nadie nos puede quitar, y es la libertad. Tú eres libre de creer en Dios o no creer en Dios. Tú eres libre de tomar tus decisiones. Y sabes, cuando Jesús venga por segunda vez y hayan personas que se pierdan y otras que se salven, ese es el reflejo de que Dios es amor. Porque si todo el mundo se salvara, Dios sería un dictador.
pero Dios nos creó con el libre albedrío y nosotros decidimos lo que hacemos con nuestra vida. Muchas veces tomamos malas decisiones en nuestra vida. Muchas veces nos equivocamos, pero Dios, a pesar de que nos equivocamos, está para tendernos la mano. ¿Sabes por qué? El libro de Jeremías, el capítulo 29, versículo 11, dice que Dios tiene un plan, un propósito para ti, para darte un futuro con esperanza. Dios quiere lo mejor para ti. A pesar de que tú no creas en Él, a pesar de que no lo conozcas, Dios tiene un propósito en tu vida. La pregunta es, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu casa? Dios a cada uno nos ha regalado dones para que esos dones nos ayuden para alcanzar el objetivo. Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. El carácter de Dios es amor. No importa cuál sea tu pecado. No importa si hoy te equivocaste. No importa qué ha sido tu pasado. Dios te ama como eres. Pero Dios también quiere que tú reconozcas tu problema, que tú reconozcas tu dificultad para Él poder trabajar en tu vida, en tu familia, en tu salud y en tu vida personal. La pregunta entonces para finalizar sería, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué valioso hay en tu vida? ¿Qué hay en ti que nadie más tiene? Recuerda que la dificultad humana es la oportunidad divina. Dios te bendiga, Dios te guarde y permitamos que Dios pueda trabajar en tu vida y en la mía. No te olvides de compartir este video con tus amigos, con tus familiares, porque puede ser que alguno de ellos necesite escuchar palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. Hasta un próximo video.